Nosotros somos el equipo de Matemáticas 2 y les vamos a explicar las funciones y las cofunciones. Vamos a hablar de cada una de sus características. Los dejamos con el video. Primero que nada, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría, proveniente de la palabra etimológica medición de triángulos, del griego metría y trigono, es la ciencia de las matemáticas que se encarga de estudiar las funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y además de las cofunciones. ¿Para qué es utilizada la trigonometría? La trigonometría se utiliza donde se requiera medir con precisión y se aplique la geometría. Para utilizarla se requieren de 3 unidades. Radian, que un ejemplo sería pi sobre 4, el sistema sexagesimal, que vendría siendo 50 grados, y el sistema decimal, por ejemplo, 0.8. En la trigonometría se utilizan diferentes operaciones para obtener las diferentes funciones trigonométricas y las cofunciones. Por ejemplo, se utilizan los catetos y la hipotenusa, que pueden ser de diferentes tamaños. Ya los estudiosos del antiguo Egipto y Babilonia estaban al tanto de los teoremas acerca de la medición de los triángulos semejantes y las proporciones de sus lados. Se sabe que los astrónomos de Babilonia registraban los movimientos de los planetas y los eclipses. Los egipcios, 2000 años antes de Cristo, ya utilizaban la trigonometría en una forma primitiva para construir sus pirámides. Los fundamentos de la actual trigonometría se desarrollaron en la antigua Grecia, pero además en la India, en manos de estudiosos. El primer uso de la función seno se remonta al siglo VIII a.C. en la India. Quien introdujo el tratamiento analítico de la trigonometría en Europa fue Leonhard Euler. Se conocieron antes como las fórmulas de Euler. Bueno, ahora pasaremos con el concepto de que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo trazado en una circunferencia unitaria. Un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que contiene un ángulo de 90 grados. Los lados que conforman a este ángulo de 90 grados se llaman catetos y el lado de mayor tamaño se llama hipotenusa. Dentro de este triángulo rectángulo encontramos lo que son las funciones trigonométricas. La primera de ellas es el seno, que es igual a la división de cateto opuesto entre hipotenusa. Después tenemos el coseno, que es igual a la división de cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente, mientras que la cotangente es la división del cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y por último tenemos 2 funciones más. La secante, que es la división de la hipotenusa entre el cateto adyacente, y la cosecante, que es la división de la hipotenusa entre el cateto opuesto. Dentro de nuestro tema también se encuentra el círculo unitario. El círculo unitario es aquel cuyo radio va de la unidad de A y tiene 2 ejes perpendiculares, los cuales se llaman X y Y. A partir de esto se pueden realizar las gráficas dependiendo los valores. Una vez conociendo todo esto, las funciones trigonométricas, ahora hay que hablar de las cofunciones trigonométricas. ¿Qué son? Bueno, son los complementos de las funciones trigonométricas. Es decir, por ejemplo, si está el seno, la cofunción, que es su complemento, sería el coseno y viceversa. Si hablamos del coseno, el complemento es el seno. Y en cuanto a la tangente, su complemento es la cotangente, y si hablamos de cotangente, su complemento es la tangente. Y en cuanto a las últimas dos, si hablamos de secante, el complemento es la cosecante, y si hablamos de la cosecante, el complemento es la secante. Debido a que las funciones y las cofunciones trigonométricas tienen una gran relación, también se relacionan en cuanto a los signos en sus cuadrantes. Por ejemplo, en el primer cuadrante, todas son positivas. Si el seno es positivo, el coseno también. Si la tangente es positiva, la cotangente también. Igual con la secante y la cosecante. En cuanto al segundo cuadrante, las únicas que son positivas es el seno y el coseno, y las que son negativas son las 4 restantes. En cuanto al tercer cuadrante, las que son positivas son las 2 del medio, la tangente y la cotangente. Y en cuanto al seno, coseno y secante, cosecante son negativas. Y por último, el cuarto cuadrante, las únicas que son positivas son la secante y la cosecante. La astronomía en la trigonometría se basa en distinguir la distancia que tienen los planetas como su radio.
en distintos puntos de lo que se desea medir y considerar cada uno como vértices de triángulos, y de ahí se saca la distancia entre un punto y otro. Navegación. En la navegación se utilizó mucho la trigonometría por muchos años, con lo cual crearon el sextante. El sextante les ayudaba a medir triangulando la distancia del Sol y las estrellas. La trigonometría es aplicada en este juego de mesa. Con base en el choque entre las bolas, hace que cada una de ellas vaya en una dirección en particular, creando unos ángulos específicos. La trigonometría se aplica en la medicina para poder leer los electrocardiogramas, examen que registra gráficamente la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. En estos estudios aparecen funciones del seno y el coseno. De acuerdo a cómo van apareciendo, se les va otorgando una letra que les da significado a la onda. El uso de la trigonometría en la ingeniería civil es como, por ejemplo, en la construcción de puentes, edificios, carreteras, entre otros. También el uso de la trigonometría en la ingeniería mecánica es en el diseño y la medición de piezas en serie. Geografía. En la geografía se utiliza la trigonometría para el cálculo de distancias, es decir, se vale de los paralelos y los meridianos de un mapa para poder calcular la longitud. La trigonometría también aplica en la arquitectura. ¿Cómo? Bueno, en la manera en la que se construyen los planos y posteriormente para llevarlos a ejecución. Por ejemplo, cuando se construye ya sea una casa o un edificio, se necesita de la trigonometría para medir los ángulos entre las paredes y para que así no haya ningún derrumbe. En cuanto a la física, la trigonometría se usa al momento de medir la dirección de un objeto. Por ejemplo, el ejemplo más claro vendría siendo en un partido de fútbol, cuando un jugador quiere lanzar un pase aéreo, ahí tiene que medir sus ángulos, medir su trayectoria para saber exactamente qué